Inicia tus Mañanas en Libertad, la radiorrevista matutina donde hablamos de lo que te interesa. Llegó el momento de aprender, compartir y conversar. Mañanas en Libertad, en Radio Libertad 570 AM más plataformas digitales. Amplía tu mente. Amplía tu mente. Muy buenos días, feliz martes. Les saluda Francini Durán y les doy la más cordial bienvenida a Mañanas en Libertad. Muchísimas gracias por acompañarnos. Recuerden que si nos está escuchando a través de la frecuencia 570M, también puede vernos o puede seguirnos a través de nuestras plataformas digitales. Nos puede encontrar en YouTube y también en Facebook como Radio Libertad 570M. Súper fácil. Así que le invitamos a que pueda seguirnos también por estas redes. Hoy el día está hermosísimo. Qué mejor manera de estar en compañía de Radio Libertad 570 AM. Quizá ahorita usted está en su desayunito. Si es así, buen provecho. Espero que su día sea muy provechoso. Antes de empezar con todo lo que tenemos preparado para esta mañana, quiero invitarles y recordarles que ya pueden visitar la nueva tienda desamparadeña Magnificat. Es una librería donde vas a poder encontrar todo tipo de artículos religiosos. Puedes visitar esta librería del costado este del Parque Desamparados, 100 metros sur, en el Centro Comercial La Villa, local número 6. Así que ya tenés toda esta información y bueno, contarles que hoy vamos a tener como siempre nuestra sección Letras Alegres, Alegres Letras, que esa es con la que vamos a iniciar esta mañana. Y también pues vamos a tener un tema ahí destacado que más adelante se los vamos a presentar. Entonces empecemos de una vez con la sección de esta historia, de estos cuentos que siempre nos llegan gracias al Club de Lectura de Zampa Lee. Y con ustedes, de Zampa Lee, nos trae la sección Letras Alegres, Alegres Letras. Hoy escucharemos dos historias. Iniciaremos con el cuento Los Cangrejos, del escritor Domingo Plácido Negrete Fernández, narrado por Marta Rojas. Don Domingo y Manuela se quedaron contemplando la inmensidad del mar. El viento soplaba suave, trayendo la fresca brisa marina mientras las olas tronaban desplazándose alegremente hasta las arenas. «Papá, ¿por qué los cangrejos hacen hoyos en la arena?» «Porque ahí viven», respondió don Domingo. «La mar les destruye las guaridas que construyen», afirmó Manuela. «Es verdad, pero fíjate, vuelven a salir de sus cuevas y cavan con fuerza y rapidez otro hoyo». «Papá», insistió la niña, «a los cangrejos no les importa vivir en cualquier casa». «Ya ves que no, les da lo mismo, se meten en el orificio que les queda más cerca». «Es verdad, parece que son felices así», musitó la pequeña. La vista se perdía en la planicie costera. El sol alumbraba suave acariciando sus cuerpos. Solos, en medio de aquella magnífica vastedad, padre e hija no dejaban de mirar extasiados los pequeños crustáceos que parecían jugar a salir de sus agujeros y meterse en el que primero se les ponía a su paso. Vez tras vez corrían a sus agujeros cuando escuchaban el menor ruido extraño o divisaban las olas acercarse sobre sus guaridas. «Papá», interrumpió el silencio Manuela, «¿los cangrejos son hombres o son mujeres?» «Parece que son machos y hembras», respondió don Domingo. Razonó la niña. «No se parecen a nosotros». «Claro que no se parecen a nosotros», respondió el padre. «El ser humano tiene reglas. Las niñas tienen sus asuntos, sus cosas, los varones las suyas. Nuestras casas deben ser solo nuestras y nadie puede entrar así como hacia ellas. Jamás una persona decente y bien criada
se metería con un extraño o lo aceptaría sin conocerlo como hacen esos cangrejos. Pero parece que son felices, le aclaró la niña. No, hija, no son felices, son bestias, animales. Son, ¿cómo se llaman esos bichos? Ah, sí, crustáceos. Un oleaje abundante arrasó con la arena. Los pequeños orificios de los cangrejos fueron barridos por completo. Luego que el agua se escurrió, salió uno, luego otro, y al instante cientos trabajaban despejando sus pequeñas cavidades para volver a la rutina de entrar y salir y mezclarse y una y otra vez con diferentes compañeros de la inmensa playa. ¿Por qué dice que los cangrejos no se parecen a nosotros?, interrumpió el papá. La niña pensó un momento y luego contestó. Son amigos de verdad, exclamó la niña y entusiasmada agregó. No tienen diferencias, se quieren y se aceptan y se meten en el mismo hoyo con cualquiera, sin importarles nada más. Don Domingo miró a su hija, la acarició y no agregó nada. Es momento de escuchar nuestra segunda historia, llamada El Coco Duro, autor desconocido, narrado por Santiago Calderón Guadamuz. Había una vez un chango llamado Chencho. Estaba a punto de comerse un sabroso plátano cuando ¡soc! Un coco le cayó en la cabeza. Se enojó tanto que intentó romperlo con un garrote. El coco era tan duro que no lograba romperlo. Intentó todo, hasta pegarle con una dura roca, pero el coco no se rompió. Entonces se le ocurrió una gran idea y empezó a patear el coco. Llamó a su amigo Concho y jugaron el primer partido de fútbol en la selva. Por hoy hemos llegado al final de esta sección, pero la próxima semana volvemos con más de Letras Alegres, Alegres Letras. ¿Y qué manera? Hoy nos premiaron con 2 historias en la sección Letras Alegres, Alegres Letras. Muchísimas gracias al Club de Lectura de Desampalé por apoyarnos con esta sección. Bueno, ahora sí se viene el tema destacado de la mañana y bueno, vamos a estar conversando de un tema bastante interesante. ¿No es cierto que tener una casita, ya sea alquilada o propia, es una bendición? Claro que sí. Sin embargo, a nuestro hogar, a nuestra casita, hay que darle mantenimiento, hay que cuidarla y revisar continuamente su estructura, porque podría pasar una contingencia, algo imprevisto. Y precisamente de ese tema nos va a estar hablando la arquitecta Juliana Retana. Pero esto será después de la pausa, así que le esperamos quédese con nosotros aquí en Radio Libertad 570 AM. Mami, ¿vieras que quiero una Biblia? Claro, mi amor. Vamos a buscar la Magnificat. Magnificat es la nueva librería y tienda desamparadeña donde podrás encontrar todo tipo de artículos religiosos, como libros, Biblias, imágenes y mucho más. Podés visitarnos en el Centro Comercial La Villa, de la esquina este del Parque de Desamparados, 100 metros sur, local número 6, en horario de atención de lunes a sábado de 10 de la mañana a 6 de la tarde. ¡Te esperamos! Seguinos en Facebook como Magnificat. ¿Cómo celebras tu cumpleaños en este 2021? De seguro, esta vez es distinto. Los regalos llegan en forma de metas cumplidas. Los abrazos son las acciones solidarias que nos dan un empujón para lo que viene. Y los buenos deseos no son solo nuestros, sino que incluyen a las personas que apreciamos.
Somos la Fundación Ciudadelas de Libertad y en nuestro 47 aniversario, nuestro mayor deseo es que avancemos con fuerza. Disfrutamos tu compañía. Quédate en sintonía de Radio Libertad 570 AM más plataformas digitales. Amplía tu mente. Amplía tu mente. Transmitiendo para todo Costa Rica. TICLR. Radio Libertad 570 AM. Amplía tu mente. Amplía tu mente. Regresamos de la pausa y continuamos con Mañanas en Libertad, la radio revista matutina de Radio Libertad 570 AM. Hoy me encuentro con la agradable compañía de una profesional que nos viene a hablar de un tema bastante importante y tengo el placer de presentarles a Juliana Retana, quien es arquitecta. Bienvenida, Juliana, a Mañanas en Libertad. Muchas gracias, Francini, y buenos días a todos. Gracias por la oportunidad, porque sí, efectivamente, este tema del cuidado y mantenimiento de las casas siempre es un tema que principalmente en invierno es cuando salen a relucir todos los problemas que tenemos en nuestras casas, ¿verdad? Claro que sí, incluso, bueno, ahora estamos viendo las noticias sobre viviendas que han sido afectadas por las condiciones del clima, ¿verdad? De que tal vez están en terrenos o en zonas de riesgo y pues obviamente esto va a repercutir en la infraestructura del hogar, ¿verdad? Precisamente en esa línea, Juliana, y viviendo las malas condiciones del clima que estuvimos atravesando las semanas anteriores, ¿cuáles son las áreas de la casa o el terreno que debemos supervisar? Estar como en continua supervisación. Ok. Tal vez antes de pensar un poquito en el que la casa ya esté construida, tal vez es importante también pensar en la opción de cuando la gente está buscando una casa, ¿verdad? Y algún terreno, o tiene un terreno y va a pensar en construir, pues que evalúe siempre que sea un terreno apto para construir, verificar el uso de suelo en la municipalidad de previo a comprarlo, si está o no en una zona de riesgo. Y ante la duda, y realmente es un trabajo que casi que deberíamos hacer siempre, es solicitar un estudio de suelos de previo para saber cuáles son las mejores maneras de construir, ¿verdad? Qué sistemas o qué condiciones debemos tener. Un tema muy importante es revisar los puntos más bajos del terreno, es decir, ver hacia dónde escurre el agua, ver que los desagües estén totalmente destaqueados, revisar desde canoas, bajantes, tuberías, cajas de registro. Muchas veces se llenan de hojas, si no se limpian constantemente, además empieza a generar musgo, se taquean y cuando empiezan a llover, el agua no tiene para dónde salir, ¿verdad? Entonces busca el punto más fácil, se rebalsan, a veces no tienen los desniveles correctos y pueden llegar incluso a introducirse en nuestras viviendas, ¿verdad? Otro tema adicional y muy importante también es el tema de la instalación eléctrica, que este tema pues no solo en lluvias, pero sí es un tema que se puede ver aumentado, ¿verdad? Porque a veces tenemos una instalación eléctrica mal hecha y podría ser que al tener contacto con agua se genere algún circuito o algo pues que ponga en riesgo nuestra vivienda. Ahí me importa mucho porque estamos mencionando pues bastante el tema del agua, la humedad, ¿verdad? Y entonces, si nos ponemos a ahondar un poquitito más en esta problemática, ¿cuáles pueden ser las consecuencias que genera precisamente este factor de la humedad en la infraestructura de la vivienda? Sí, bueno, la humedad puede generar muchos problemas, desde problemas más superficiales como que se vea feo, ¿verdad? Que se vea humedad, manchado, pero pueden empezar a generarse hongos, ácaros, que también afecta a personas que con condiciones respiratorias o a cualquiera de nosotros nos puede generar una alergia, pero también es importante revisar el ciclo de vida y la calidad de los materiales que tenemos, porque vamos a ver si es una pared de bloque o un muro de concreto, probablemente la humedad con algún tratamiento puede solucionarse, pero a veces estamos hablando de paredes livianas, puede ser madera que no esté curada, por ejemplo, entonces lo que puede generar es que el material pues se pudran, ¿verdad? Y pues pierde las características estructurales y de resistencia que tiene, ¿verdad? Entonces los materiales empiezan a fallar.
o materiales, a veces usamos gypsum, por ejemplo, para exteriores, y hay diferentes tipos de gypsum, hay para interiores, hay para exteriores, hay para áreas húmedas, y muchas veces no las usamos según se requiere, ¿verdad? Entonces, es importante evaluar el material donde se está presentando la humedad y también identificar de dónde proviene la humedad, porque hay diferentes situaciones. Puede ser una humedad por el ambiente, un poco en estas 2 últimas semanas que hubo onda tropical y demás, pues casi que es inevitable que salga humedad en cualquier lugar, ¿verdad? También hay humedad por capilaridad, esa es como por la que se absorbe, por así decirlo, digamos, los materiales van absorbiendo el entorno. Y también hay humedad que se puede llamar como por laterales, digamos que ingresan, no sé, por algún desnivel, que estamos en un sótano o un garaje que da con una pared de un vecino que su propiedad es más alta. Entonces es importante evaluar, digamos, de dónde viene, porque, digamos, si es de la casa de un vecino, por ejemplo, que puede ser que nos esté tirando el agua y eso no es correcto, ¿verdad? Entonces Claro, es claro. importante identificar la fuente para ver si se puede evitar ese ingreso de humedad, ¿verdad? Y corregirlo, ya sea canalizando esas aguas hacia otro punto, y si no, pues tomar algunas medidas. Hay algunos morteros especiales en el mercado, o pinturas especiales, perdón, en el mercado, para eliminar la humedad, ¿verdad? Ahí quisiera también que ampliemos un poquito, tal vez, en cuál es el procedimiento. Cuando ya identifico que hay humedad en la casa, por ejemplo, en una pared, porque ya visiblemente se ve el hongo, ¿verdad? Ujú, Entonces se ve, ya como decís, se ve feo, ¿verdad? Y ya ujú. entonces ahí está eso que nos molesta. Si nosotros dejamos pasar muchísimo tiempo y la humedad sigue ahí y sigue ahí, ¿qué es lo máximo que le puede pasar? O sea, hay que volver a reconstruir, por ejemplo, esa pared. ¿Cómo es el procedimiento que deberíamos seguir para combatir la Ok, humedad? ok. Tal vez lo primero sí es revisar y pues sí, ninguna humedad ni ningún tema que no se vea bien o que nos parezca extraño, una grieta y demás, ¿verdad? Siempre tenemos que tratar de revisar si es un tema grave, ¿verdad? A veces es un tema muy superficial. Entonces, con la humedad por ejemplo, de paredes de bloque, a veces lo que podemos hacer es revisar y hacer una buena limpieza, porque muchas veces es esa humedad de ambiente acumulada que empezó a generar esa humedad, ¿verdad? Entonces, a veces con una buena limpieza y un curado del concreto con agua, cloro y demás, a veces ese hongo desaparece, ¿verdad? Cuando ya vemos que haya afectado la estructura, quizá eso es porque sí se dejó pasar más tiempo, ¿verdad? Es revisar el material y ver si, no sé, con algún golpecito o, o sí, tal vez un martillo, un golpe fuerte o presionarlo fuerte, vemos que el material pues se deforma, ya ahí pues sí estamos ante un problema quizá un poquito más serio, ¿verdad? Y igual habría que evaluar en qué punto de la casa está, si es una pared estructural, porque hay paredes que sostienen la casa, ¿verdad? Y hay otras paredes que solo cierran espacios. Entonces, cuando es una pared estructural, pues sí es un tema serio, ¿verdad? Porque podría ser que esa pared ceda, o digamos cuando hablamos de madera y de gypsum, sí es probable que eso termine generando un hueco, ¿verdad? Pero lo correcto es, si vemos que ya afecta estructuralmente, mejor buscar un profesional, ¿verdad? Para que evalúe la situación. Cuando es una pared de cerramiento, a veces podemos simplemente revisar la fuente, ver que no esté, a veces hasta una gotera en una pared liviana está pasando por el medio, y eso es lo que nos genera humedad, entonces se cura la gotera, se corta el pedazo, digamos, de gypsum o de duroc o el material que sea, y se sustituye por uno nuevo, ¿verdad? Cuando son paredes de bloque, usualmente se puede tratar inicialmente con un curado, y si es un tema estructural, en definitiva habría que ya evaluarlo con un profesional. Entendemos completamente. Durante la explicación también mencionabas el factor de las grietas, Ujú, ¿verdad? Ya a veces vemos grietas en la casa y de pronto nos asustamos porque decimos algo no anda bien, se nos va a caer la casa, ujú. ¿verdad? Pero hablarnos tal vez un poquito de cómo surgen, por qué surgen las grietas, ¿verdad? ¿Por qué vemos esas grietitas en la casa, en la estructura de la casa? Y después tal vez nos puedas un poquito recomendar cómo o cuáles son las alternativas para eliminar o tratar precisamente pues las grietas. Ok. Con el tema de las grietas, hay grietas que siempre generan todos los materiales, ¿verdad? Pueden ser por diferentes razones. Por ejemplo,
Cuando se construye con concreto y repellos, usualmente estos materiales requieren de un proceso de curado, o sea, de estar tirándoles agua, regándolos con agua en procesos de una semana. Esto se le llama como un proceso de fragua, ¿verdad? Que si no se hace correctamente tiende a que se generen grietas, que usualmente son grietas superficiales, que no afectan, digamos, estructuralmente la edificación o la vivienda. También hay otras grietas que se generan por cambio de materiales. Por ejemplo, cuando tenemos una pared de bloc y le construimos una pared liviana. Usualmente, como no es el mismo material, no responden de la misma manera a situaciones de calor o de frío. Entonces su deformación es diferente. Entonces, usualmente en las uniones entre dos materiales diferentes vamos a tender también a notar grietas, ¿verdad? Ahí lo más importante pues es revisar a qué corresponde, ¿verdad? Porque si es uno de este tipo que le comento, que es por diferencia material, realmente es algo muy natural, digamos, de los materiales y del proceso constructivo, que sí, quizá tienen soluciones estéticas, pero es un tema meramente estético, ¿verdad? Si vemos que es una grieta que ya es más profunda, no sé, ya empieza a verse una grieta de 1 centímetro de profundidad. O sea, nos hemos encontrado casos en que ya se ven paredes abiertas, ¿verdad? Que desde el interior podemos ver al exterior. Pues en definitiva este sí es un problema mucho más grande, ¿verdad? Las grietas superficiales, quizá podemos tratarlas con alguna masilla o pintura elastomérica, que estos materiales, ¿qué es lo que hacen? Como que dan elasticidad entre las uniones de esos materiales. Entonces se puede picar, por ejemplo, cuando hablamos de una pared de bloc, se pica la superficie 1 centímetro, medio centímetro, habría que evaluar la cantidad y tamaño de la grieta, se rellena con estos materiales y se vuelve a repellar y pintar y darle el acabado pues para que quede uniforme, ¿verdad? Ya cuando es un problema más grave como los que hablamos, que permite ver más allá o que sí vemos que está afectando o que el piso o que me está generando un desnivel importante que antes no tenía, pues de igual manera es acudir a un profesional porque puede deberse a varias cosas. Puede ser que el terreno se dio de alguna manera, ¿verdad? Entonces el edificio se asentó de otra manera, ¿verdad? O sea, las cargas se distribuyeron y generó que el edificio se moviera hacia un costado o hacia arriba o hacia abajo, ¿verdad? En algún punto. A veces hay elementos, nos ha pasado situaciones que los añadidos de las casas tiende a pasar mucho también, porque esa unión entre dos elementos estructurales diferentes, uno viejo y uno nuevo, ¿verdad? También genera que si no se hace con el cuidado adecuado, pues literal es como un apéndice que se le pone a la casa, ¿verdad? No se contempla como un elemento integral. Entonces ahí en casos de viviendas de bloque y concreto hay que revisar que las uniones de las varillas y demás estén bien y si es necesario, pues generar algún refuerzo adicional, ¿verdad? Pero cuando vemos grietas ya tan grandes o grietas muy grandes en el piso, sí es muy importante hacer una evaluación porque, bueno, justo como hablaba Francini, situaciones que hemos visto de urbanizaciones, ¿verdad? Completas, que ahorita se están viendo afectadas porque el terreno se dio y ahí, pues, en ese caso particular que hemos visto en noticias, pues, ya casi que no hay más nada que hacer con muchas de las viviendas afectadas, pero hay soluciones, ¿verdad? Hay lugares en que con un refuerzo estructural adecuado, podemos evaluarlo y darle solución. Pero como hablé anteriormente, cuando son elementos más superficiales, usualmente con alguna masilla o pintura elastomérica, estos temas pues se solucionan. También cuando son paredes de gypsum y livianas, es usual que se vean las marcas, digamos, verticales de las láminas, que ahí, o con el prefabricado de baldosa vertical. Y a veces estas grietas salen simplemente porque estos elementos no todas las personas saben construirlo adecuadamente, ¿verdad? Entonces, entre los paños tenemos que tener una malla, digamos, y un recubrimiento especial para que esas sisas no se noten, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Mucha gente, por ahorrarse, otros porque no saben los procedimientos adecuados, no los colocan. Entonces, con el paso de 1 o 2 años, empiezan a notar esas grietas verticales que lo que hacen es marcar las uniones de los diferentes paneles. Entonces, en este caso también es como quitar el repello y superficie, colocar
la malla correspondiente y luego darle pues el acabado, ojalá incluir estos elementos elastoméricos que ayudan mucho en el comportamiento de los materiales. Bueno, ya ahí Juliana nos dio pues bastante información con respecto a por qué surgen las grietas, y también cómo tratarlas, ¿verdad? Sí, en la mayoría de los casos pues hay solución, pero algo que mencionaba Juliana es que hay cuestiones del ambiente, digamos, de los recursos naturales que ya no podemos manejar, ¿verdad? Que, por ejemplo, cuando dice que los terrenos pueden ceder, en este caso, Juliana, hay personas y hay familias que pues sí pueden elegir dónde vivir, ¿verdad? Pero muchas familias no pueden hacerlo. Quizá, por ejemplo, esta urbanización, hay urbanizaciones que ya pues son proyectos, por ejemplo, del gobierno, les dan pues su casita y pues es ahí donde tienen que establecerse, ¿verdad? Igual pasa con otras personas. Cuando nosotros evaluamos un terreno, y he oído mucho el tema, digamos, de los muros de contención, ¿verdad? ¿Cuándo son funcionales este tipo de alternativas, ¿verdad? Y cuándo es que nosotros decimos, es que tenemos que hacerlo, porque si no lo hacemos, ya hemos visto también noticias lamentables de derrumbes que han caído sobre casas y pues han habido consecuencias fatales, ¿verdad? Entonces, comentarnos un poquito al respecto. Ok, bueno, con el tema de los muros, pues usualmente los muros de contención responden a que son muros que reciben una carga más fuerte, o sea, ya sea una carga de tierra o de otra pared que tienen atrás. Básicamente eso responden a que requieren retener algo, ¿verdad? Algo más. ¿Y dónde se da mucho estas situaciones? Cuando tenemos terrenos en pendiente, estamos cerca de algún talud, hay desniveles muy pronunciados, ahí es donde usualmente se utilizan. Sin embargo, los muros de contención, hay diferentes alternativas, ¿verdad? No siempre hay que pensar como en el muro cerrado, ¿verdad? A veces los terrenos permiten otras condiciones. Hace un rato les decía el tema de los estudios de suelos. Esos estudios usualmente vienen acompañados de una recomendación que le dicen a usted, el terreno soporta esta carga, por lo tanto tiene que hacer esto y esto y esto. A veces dicen con solución de taludes o generar terrazas, es decir, que yo tengo, no sé, por ejemplo, aquí a un nivel y luego sigo construyendo la casa 1 metro más abajo y empiezo a generar desniveles para conformar el terreno, si este lo permite, por ejemplo, y evitar un deslizamiento, ¿verdad? Hay opciones en que el talud no es opción, ¿verdad? Ahí se puede generar, por ejemplo, un muro de gavión también, que son estos muros que tradicionalmente vemos que son piedras como encerrados en una malla, ¿verdad? Estos pues también tienen sus ventajas porque permiten, digamos, que el agua pase, por así decirlo, a través de ellos, ¿verdad? Salga. Y son una contención muy fuerte. Y lo que muchas veces, o vemos en la mayoría de las veces en las casas o en edificios, son los muros de retención. Estos muros lo que hacen es eso, retener una tierra o un espacio para contenerlo, ¿verdad? Entonces estos muros sí es muy importante, igual que sean diseñados, porque como reciben una carga, tiene que verificarse bien cuál es la carga adicional que reciben, o sea, esa presión adicional que reciben por parte del terreno, para que así se evalúe la cantidad de varilla, la cantidad de refuerzo que requieren, el grosor. Igual estos elementos deben tener un punto de desfogue de aguas, ¿verdad? Aunque es un muro que contiene, recibe agua y esa agua tiene que salir por algún lugar, ¿verdad? Entonces debe canalizarse. Pero sí son estrategias que se utilizan principalmente cuando estamos en terrenos en pendiente eh, o que sí tienen algún talud o algo inestable, ¿verdad? Alguna situación de terreno inestable. Eh, Muchas veces cuando se construyen las viviendas, va y se corta el terreno, se lleva un bajob o lo que sea, ¿verdad? Y dicen, no, es que yo quiero que mi terreno quede como, nosotros decimos como una mesa de pool, ¿verdad? Así planita, planita. Y a veces para generar esa situación de que quede el terreno plano, se hacen cortes del terreno, no sé, a 90 grados, que son cortes que no son correctos, ¿verdad? Porque si vamos a ver, no es que sean incorrecto o no, ¿verdad? Pero que deben hacerse y resolverse de la mejor manera.
si yo voy a cortar el terreno a 90 grados, debo evaluar, uno, que se pueda, que ese terreno no vaya a ceder. Dos, que si hay riesgo de que ceda, ahí debemos, por ejemplo, incorporar alguna de esas estrategias, ya sea, en vez de hacer un corte a 90 grados, generar taludes o pendientes, digamos, a 45, 30 grados, el terreno le da la pendiente adecuada, o sea, él tiene su propia pendiente, que es lo que soporta, o si es un muro de gavión escalonado ahí, ¿verdad? O si en vez de querer tener el terreno, como les digo, en una mesa de pool planita, podemos construir en 2 o 3 niveles, ¿verdad? Pero usualmente cuando hay cortes importantes en el terreno, que se mueve mucha tierra, ahí es donde uno debe empezar a pensar en implementar alguno de estos muros de retención o alguna de las otras estrategias que hablamos. Excelente, Juliana, toda la información que nos has brindado. Para ir finalizando, tal vez si puedes hacer hasta un resumen o enfatizar algunas de las cosas que ya hemos mencionado, pero ¿cuáles son algunas de esas prácticas o hábitos de mantenimiento esencial que debemos implementar en el hogar y que decís, no puedo irme de esta entrevista sin decirle a las personas que esto es importante? Ok. Bueno, como hablamos, la revisión de los techos, revisar que no tengamos goteras, que no hayan láminas de techo levantadas. Un tema muy importante con las láminas de techo es el mantenimiento constante y la pintura, ¿verdad? Ahora también hay materiales, lo que llamamos hierro HG estructural, ¿verdad? Son láminas que no requieren pintura, ya traen su pintura, entonces realmente facilitan un poco ese tema de mantenimiento, pero el HG tradicional o lámina de zinc tradicional que le llamamos, pues requiere un mantenimiento constante, o sea, estar retocándole la pintura para evitar que se generen goteras. ¿Cuándo debemos revisar o mejorar o darle una mano adicional de pintura? Usualmente cuando vemos que la pintura ha perdido brillo o empiezan a generarse como manchas ya de oxidación. Entonces ahí sabemos que necesitamos darle una mano adicional de pintura para que el techo se mantenga en buen estado. Como les comenté al inicio también, la revisión de toda la ruta de las aguas. ¿Por dónde llegan las aguas? Ok, llegan al techo, se van a la canoa, van a los bajantes, ahí donde siguen en el terreno, hay una tubería, usualmente pasan por cajas de registro, que se llaman así para eso, para que se puedan registrar y revisar, que si hay tapones, si hay puños de hojas, por ahí se puede revisar y sacar, ¿verdad? Entonces, revisar esa ruta y que esa ruta esté siempre libre, desde el punto que llega el agua hasta donde sale a la calle, ¿verdad? También aquí hay temas importantes que a veces cuando llegan a la calle, la red municipal pluvial a veces no está en buenas condiciones, entonces también podemos acudir, por ejemplo, a la municipalidad, si vemos que los registros pluviales frente a nuestra casa están taqueados, podemos acudir a la municipalidad para que ellos se encarguen de darle mantenimiento y esa ruta también esté libre. Otro tema importante y que creo que en los últimos años aquí en Costa Rica hemos sido muy dados es el tema de la cobertura del terreno. Usualmente los terrenos se pueden construir en un máximo, es decir, el 60% del terreno se puede construir o el 70%. Estas son condiciones que varían pues de la zona y del lugar. Creo que en los últimos años, no sé si por pereza de mantenimiento, hemos tenido la tendencia de eliminar las áreas verdes. Tenemos un patio de 2x2, no, echémosle concreto, ¿verdad? Muchas veces es porque no queremos darle mantenimiento, pero ¿qué pasa? Le estamos eliminando la permeabilidad al terreno. O sea, no toda el agua llega a una tubería, hay agua que absorbe el terreno. Y cuando hacemos esas prácticas, estamos eliminando por completo la permeabilidad que tiene nuestro terreno y estamos tirando toda el agua, idealmente canalizada hacia una red pluvial, ¿verdad? Pero ¿qué pasa muchas veces? Que también estas obras muchas veces se hacen sin permiso, no se canalizan adecuadamente y además empezamos a generar problemas no solo para nosotros, sino para todos los vecinos, porque el agua que debería permear y ser absorbida por el terreno no es absorbida, sino que empieza a escurrir por donde encuentra el camino fácil, ¿verdad? Que muchas veces es por propiedades de vecinos, porque no tenemos tapias a los lados, o porque el desnivel del terreno hace que el agua evacúe hacia ese lado, ¿verdad? Pero sí es un tema muy importante y una práctica que creo que lamentablemente se ha vuelto cada vez más común acá. Qué interesante eso que nos mencionas, Juliana, ¿verdad? Porque precisamente sí,
la mayor solución que muchas veces las personas encuentran es ponerle concreto a todo, ¿verdad? Exacto. Entonces, te agradezco muchísimo, Juliana, la participación durante la mañana de hoy. Aprendimos muchísimo y nos llevamos consejos bastante prácticos. No, gracias a ustedes por la oportunidad y espero que la información les haya sido de utilidad. Y ya saben también, cuando tengan duda, pues busquen a alguien que los asesore, algún profesional o un constructor, gente que conoce del tema. Excelente, excelente. Muchísimas gracias. Nosotros por ahora vamos a ir a una pausa, pero ya casi regresamos con más de Mañanas en Libertad. Yo no aflojo. Y en la oficina tampoco aflojamos. Porfa, no aflojes. En mi familia nadie afloja. Y en el barrio nadie afloja. Sigamos resistiendo y cuidándonos. Sabemos que solo juntos vamos a salir adelante. Evitemos el contagio, sigamos las reglas de salud y no dejemos de hacerlo. No aflojemos. COVID-19, un problema de todos que resolvemos cada uno. Un mensaje de la Cámara Nacional de Radiodifusión, Canar. Transmitiendo para todo Costa Rica, TICLR, Radio Libertad 570 AM. Amplía tu mente. Amplía tu mente. ¿Deseas potenciar tu liderazgo? Si es así, entonces es muy valioso que tengas iniciativa. Esto te impulsará al compromiso de velar por la superación tuya y de quienes te rodean. Llenemos de valores el mundo. Promovamos el liderazgo. Un mensaje de Fundación Ciudadelas de Libertad. Transmitimos radio para toda Costa Rica. Transmitimos progreso. Seguinos en Facebook. Regresamos de la pausa para despedirnos y también para agradecerles su sintonía durante este ratito de programación. Aquí en Radio Libertad 570M nos hace muy felices poder compartir con ustedes. Queremos invitarle también para que pueda sintonizar el próximo jueves nuestro programa Buen Tono a las 5 de la tarde y a que espere también algunas novedades en nuestra programación. Quédese con la programación musical de Radio Libertad 570M. Les deseo que tengan un hermoso día de martes.